Te voy a hacer una pregunta. Si te caes trabajando, te duele un poco, pero sigues trabajando, ¿eso cuenta como accidente laboral? Muchísima gente cree que sí, automáticamente, pero la realidad del sistema es mucho más fría, porque en Workers' Compensation hay algo que muy pocos entienden al principio. No todo accidente se convierte en un caso. Entonces, la pregunta real es esta. ¿Cuándo una lesión es lo suficientemente seria para que el sistema intervenga? Cuando la gente imagina un accidente laboral, piensa en algo dramático. Ambulancias, emergencias, huesos rotos, pero muchos casos empiezan con algo pequeño. Un tropiezo, un tirón en la espalda, un golpe que parecía no ser grave. Y ahí aparece el error más común. La persona piensa, no es para tanto, me aguanto, se me va a pasar y sigue trabajando. Pero algo que yo entendí después es esto. El accidente no empieza a importar por cómo se siente en el momento. Empieza a importar cuando hay algo que el sistema puede ver. Una consecuencia médica, algo documentado. Y entender eso cambia completamente cómo reaccionas. El sistema no reacciona al golpe, reacciona a lo que puede comprobar. En mi caso, y después de ver cómo funciona esto, hay dos cosas que lo cambian todo. La primera, cuando aparece un médico. No una aspirina que tomaste en casa, no la bolsa de hielo que te pusiste tú mismo. Hablo de atención médica real, porque cuando hay médico, hay registro. Y cuando hay registro, el sistema ya no depende de tu palabra. La segunda, cuando algo en tu trabajo deja de funcionar como antes. No significa que no puedas trabajar en lo absoluto. Significa que algo cambió. Algo que antes podías y ahora no. Y esto no es teoría. Esto es exactamente como se ve en el día a día, en la vida real. Tal vez antes cargabas cajas y ahora no puedes. Tal vez antes pasabas horas y horas de pie y ahora el dolor no te lo permite. Tal vez antes usabas las manos sin problema y ahora sientes que algo no está bien. Pensemos en trabajos comunes. Una persona que trabaja en cocina y se golpea la muñeca. Si no puede sostener sartenes, eso cambia todo. O una persona que trabaja en limpieza, que carga peso todos los días y su espalda ya no responde igual. O tal vez una persona de oficina que empieza con un dolor constante en el cuello, en el hombro, por estar horas y horas frente a una computadora. La diferencia entre un golpe cualquiera y un caso dentro del sistema no siempre está en lo dramático. Está en lo que ese golpe le hace a tu capacidad de trabajar. Y en si hay alguien que lo dejó registrado. Ahora viene algo que muy pocos te explican. Hay errores que no ocurren en el momento del accidente, ocurren después y pueden debilitar un caso que en el principio era sólido. El primero ya lo mencioné antes en otro episodio, levantarse y seguir trabajando como si nada. Pero hay tres más que son igualmente peligrosos y que deberías de considerar. Error número 1, decir estoy bien cuando no lo estás. Parece inofensivo. Tu supervisor pregunta cómo estás y tú por reflejo, por educación, por no querer causar problemas, dices
Bien, bien, no es nada. Pero esa frase puede quedar registrada en un reporte interno, en un correo, en las notas de alguien. Y después, cuando el dolor aparece con fuerzas días más tarde, el sistema puede decir, pero el día del accidente dijo que estaba bien. No digas que estás bien si no lo estás. Di exactamente lo que sientes, aunque no estés seguro de la gravedad. Error número 2. No reportar a tiempo. Las personas esperan. Piensan que el dolor va a pasar. Aguantan días, a veces semanas. Pero cuando el dolor continúa y finalmente decides reportarlo, el sistema hace una pregunta muy incómoda. Si ocurrió en el trabajo, ¿por qué no lo reportaste cuando ocurrió? Esa duda complica todo lo que viene después. Error número 3. Firmar documentos sin leer. Después de un accidente, especialmente si estás con dolor y confundido, pueden aparecer papeles, formularios de trabajo, documentos de la aseguradora, declaraciones. Y a veces hay presión para firmar rápido. Es solo un trámite, no es nada importante. Pero lo que firmas en esos primeros días puede tener consecuencias dentro del proceso. Si no entiendes lo que dice un documento, no lo firmes hasta consultarlo con alguien que sí lo entienda. Hay algo que dentro del sistema empieza a aparecer con el tiempo. Lesiones que no vienen de un solo día, sino de repetir lo mismo una y otra vez. Lesiones que empiezan poco a poco, hasta que un día ya no puedes ignorarlas. Eso yo lo entendí después, cuando ya estaba dentro del sistema. Y en esos casos, el momento en que vas al médico y el momento en que lo reportas, lo cambia todo. Porque mientras más tiempo pasa sin registro, más difícil es conectar esa lesión con el trabajo. En mi caso, mi dolor del cuello no empezó el día que me caí. Y entender eso tarde complicó todo. Vamos a hablar del teletrabajo, a pesar de que lo voy a desarrollar más adelante, porque el teletrabajo cambia completamente las reglas. Pero hoy te adelanto algo. En una oficina normalmente hay cámaras, compañeros, supervisores. En casa, muchas veces, el único testigo eres tú. Por eso aquí 3 cosas se vuelven críticas. Reportar de inmediato, documentar el lugar y acudir al médico lo antes posible. Porque cuando no hay testigos, el reporte médico lo es todo. Algo que tengo muy claro es que en este sistema los detalles importan. Lo que dices, lo que haces, lo que reportas, lo que firmas. Porque entre un simple golpe y un caso que el sistema decide tomar en serio, hay una diferencia. Haberlo manejado bien desde el principio cambia todo. Después del golpe, lo que no se documenta no existe. Si trabajas en Estados Unidos y quieres entender cómo funciona realmente este sistema, guarda este video. Puede que hoy no lo necesites, pero alguien que conoces quizá lo necesita ahora mismo. Compártelo y suscríbete a Después del Golpe, porque cada semana hay un episodio nuevo aquí con lo que ojalá hubieras sabido antes. Ahora que entiendes cuando una lesión realmente entra al sistema, aparece la siguiente pregunta. Y es una que casi nadie se anima a decir en voz alta, pero
que está en la cabeza de casi todos desde el primer minuto después del accidente. ¿Me van a despedir? Porque ese miedo específico hace que muchos trabajadores tomen decisiones equivocadas antes de entender cómo funciona realmente el sistema. En el próximo episodio te explico qué dice el sistema sobre eso y por qué saberlo puede cambiar todo lo que haces después de una lesión. Hasta pronto.